Días, Pastor Víctor Enríquez, Dios te bendiga. Amén, amén. Gozo poder compartir con los hermanos de la Romana. Siempre uno se siente bien compartiendo con los hermanos de esta gran provincia, aquí de la casita, para compartir este tema con ustedes. Agradecer pastor, y aquí en Santo Domingo también, pastor, porque yo soy de Santo Domingo Este, y estoy aquí con usted. Pues no sabía que usted estaba ahí, hermana, que Dios me la bendiga mucho. Amén, amén. Carmen Soriano, sí, un gozo poder compartir con ustedes también esta experiencia. Amén. Agradecer al pastor Alex Fernández también, que me pidió que le hablara a ustedes en esta hermosa mañana. Así que hoy voy a compartir un tema que seguro estoy convencido que le va a ayudar muchísimo en su vida cristiana. Lo he titulado "Su presencia está con nosotros". En la Biblia hay ocasiones en las que Dios se manifestó de manera humana, y desde el principio Dios siempre ha querido estar con su pueblo. Y hoy vamos a ver este maravilloso tema: su presencia está con nosotros, que es la garantía y la seguridad de Dios que tenemos. Vamos a orar para comenzar el estudio de la palabra de Dios en esta mañana. Querido Padre, muchas gracias por el regalo de la vida que nos ha dado en este día. Nos hemos levantado, estamos respirando, muestra de que tú eres bueno con nosotros y también de que estás con nosotros en esta hermosa hora para juntos hablarnos a través de tu palabra. Bendice a cada hermano que está conectado. Si alguien todavía no se ha conectado, que lo haga pronto. Y bendice a los organizadores de este programa, a los pastores de la Romana. Que tu Santo Espíritu cada día le dé sabiduría, luz, para continuar buscando la forma y la manera de preparar a tu pueblo para la segunda venida de Cristo Jesús a la tierra, que sabemos que será muy pronto. Bendícenos mientras estudiamos tu palabra en esta mañana, que de ella podamos salir fortalecidos en nuestra fe para seguir adelante hasta verte venir en gloria. Bendice a los enfermos también, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, su presencia está con nosotros. Sin lugar a dudas, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento mencionan lo que nosotros conocemos como la teofanía de Dios. No se asuste por esa palabra, que eso es una palabra griega. Yo no la voy a usar en esta mañana, solo voy a mencionar lo que significa para que usted pueda estar consciente de lo que vamos a estudiar en esta mañana. Está compuesta esta palabra por dos partes. Una se llama teo y otra se llama epifanía, lo que significa que es la forma de la aparición de Dios de manera humana. Cuando usted va al Antiguo Testamento, usted va a encontrar que Dios se apareció muchas veces de manera, en forma humana. Eso se llama la teofanía de Dios. Se le apareció a Abraham de forma humana, se le apareció a Isaac, se le apareció a Jacob, se le apareció a Moisés, se le apareció a Aarón, se le apareció al profeta Samuel, se le apareció a Salomón, también se le apareció a David en forma humana, la teofanía de Dios. Pero también la Biblia registra que Dios se apareció de manera invisible muchas veces en la Biblia. Si ustedes recuerdan el episodio cuando en el Sinaí Dios se apareció al pueblo a través de una nube de fuego, y se le apareció también a Moisés en una zarza ardiente. Se escuchó una voz de trueno que hablaba, lo que significa que Dios
Se aparece de diferente manera, pero siempre ha estado con su pueblo. Recuerdan cuando Moisés iba a sacar al pueblo de Egipto en Éxodo 35:15, que Dios le dijo a Moisés, si tú no vas conmigo, no me saques de aquí con este pueblo. Si Dios le prometió a Moisés que estaría con él todos los días, siempre. Aunque la Biblia dice que a Dios nadie lo ha visto jamás. Dice también San Juan 1:18, dice que nadie le ha visto. Pero en Génesis 32:30, Jacob dice que habló con él cara a cara. Es interesante. Éxodo 33:11 dice que Moisés habló con él cara a cara. Y número 14:14 dice que tú hablarás con este pueblo como lo ha hecho otras veces cara a cara, le dice Moisés a Dios. Lo importante no es aquí si estaba cara a cara o si hablaba por medio de una nube. Lo importante aquí es que Dios siempre ha estado con su pueblo. Y es lo que quiero que veamos hoy, porque esta es la garantía del triunfo de la iglesia de Dios y de nosotros, de saber que Dios siempre está con nosotros. Y vamos a ver en diferentes episodios cómo Dios lo ha mostrado. Sin lugar a dudas que el ser humano a veces siente que Dios se ha ido, que Dios se ha alejado, que Dios ha abandonado su pueblo. Y grandes hombres, y lo vamos a ver en esta hermosa mañana. Así que una lectura concienzuda de la Biblia mostraría claramente que Dios siempre ha estado al cuidado de su pueblo, siempre. Aunque el pueblo a veces cometía su pecado y se iba, pero Dios siempre estaba pendiente de su pueblo. Cuando el pueblo buscaba a Dios, de inmediato Dios manifestaba su poder. Un escritor muy famoso dijo que Dios a veces se retira, pero no quita los ojos de su pueblo. Y parece que es cierto, porque cuando los discípulos, Cristo les dijo, vayan al otro lado del mar y espérenme allá. Y ese fue a la montaña a orar, dice Elena de White, donde se a la gente, que Cristo, aunque estaba distante de ellos, no quitaba sus ojos de los discípulos y lo vio remar con agonía y angustia. Pero en el momento de la desesperación, ya cuando se dieron por vencido, Cristo apareció. Eso es un punto muy importante porque revela que Dios no abandona nunca a su pueblo. Dios nunca abandona a un hijo fiel. Dios nunca abandona a una familia fiel. No importa lo que esté pasando, Dios está ahí. Así que este principio, la clave para el triunfo de la iglesia de Dios y de cualquier miembro de la iglesia, es el reconocimiento de que Dios siempre va guiando este pueblo, la iglesia adventista, y a cada miembro de esta iglesia. Así que la misma lectura de la Biblia mostraría sin excepción que cada vez que el pueblo de Dios estuvo en situaciones difíciles, en situaciones de crisis, como algunos llaman ahora, pero que yo he repetido muchas veces en este año, que para Dios no hay crisis, que Dios no conoce esa palabra. Dios se la luce, Dios tiene 12 especialidades muy interesantes. Dios intervino de manera poderosa. La Biblia muestra que Dios siempre ha estado con su pueblo. En el cruce del Mar Rojo, Dios estaba con su pueblo. En la batalla contra los filisteos, Dios estaba ahí con su pueblo. En la batalla contra los amalecitas, Dios estaba con ellos. En la derrota de Senaquerí, Dios estaba peleando por su pueblo. En la conquista de Jericó, Dios estaba ahí. En la derrota de los madianitas, amonitas y los de Seir, Dios estaba peleando de manera directa con su pueblo. En el cruce del río Jordán, Dios le dijo a Josué, yo estoy aquí con ustedes. Cuando tenían hambre, Dios proveyó pan del cielo. Cuando estaban muriendo por la mordida de la serpiente, Dios proveyó un medio de sanidad para su pueblo. Y me gusta mucho lo que Elena de White dice en la Review Herald del 7 de abril de 1896. Ella hablando de eso, de que Dios
no abandonas nunca a su pueblo, dijo. Confiar en Dios y en su palabra, estar seguro que Él está con su pueblo y que tiene el control del universo. Escuche bien, hermano, lo que dice Dios aquí a través de su sierva. Confiar en Dios y en su palabra, estar seguros que Él está con su pueblo y que tienes el control del universo, son la garantía de nuestra fe. Esa es la garantía, ese es el sello de nuestra fe. No importa cuán grande sea la situación, Dios vigila y cuida a su pueblo y a sus hijos fieles como la gallina cuida sus polluelos. Dios siempre está con su pueblo. ¿Qué le parece, hermano, esta declaración? Para mí es maravillosa el hecho de saber que Dios está con nosotros es la garantía de nuestra fe. No importa cuán grande sea la situación, dice Elena White, Dios vigila a cada uno de sus hijos fieles. Y cuando uno va a la Biblia, entonces uno se da cuenta y lo confirma. ¿Por qué? Porque los ejemplos extraordinarios que hay en la Biblia revelan que Dios es un Dios que siempre está ahí cuidando a su pueblo. Dios estuvo con Daniel, pero ¿dónde? En el foso de los leones, Daniel 6:22. Ahí en el foso, alguien me preguntó en estos días, pastor, ¿y por qué Dios no impidió que Daniel cayera en el foso de los leones? Bueno, porque es que cuando Dios va a hacer un milagro grande, Él escoge para que la mente humana no puede cantar ese episodio. Porque usted debe saber, hermano, que esa noche Dios convirtió los leones en vegetarianos. Es que cuando Dios va a hacer algo grande, Dios no necesita lugares específicos. Él quería que en el foso de los leones mostrar que Él es Dios y que Él está con sus hijos fieles. Estuvo con Jacob en su angustia y dolor, o 34:21. Estuvo con Noé en el diluvio. Y Génesis 7:8 dice que envió ángeles para que sostuvieran el arca y no se hundiera. Él está ahí con su pueblo. Estuvo con los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego. Ahí no mandó a nadie, él vino directamente. Y el mismo rey dijo, y no lanzaron 3, y pues yo veo 4. Dios estaba ahí con sus jóvenes. Una muestra de que Dios siempre está con los jóvenes cuando son fieles. Dios estuvo ahí en el horno de fuego. Estuvo con José en Egipto, Génesis 39:2. Estuvo con Josué en la conquista de Jericó, Josué 6:27. Estuvo con David frente a Goliat, ese muchachito. Éxodo, Primera de Samuel 17:45. Estuvo con Moisés toda su vida, Éxodo 33:15. Estuvo con Elías en el monte Carmelo. Estuvo con la barca cuando se hundía. Estuvo con la reina Esther frente al poderoso rey Asuero. Estuvo con Pedro cuando se hundía y estuvo allí con él. Y aunque las lágrimas te impidan verlo, tú debes reconocer en esta mañana que Él está ahí a tu lado para cuidarte, para protegerte, para estar contigo en los momentos difíciles de la vida. Y cuando está enfermo, cuando está solo, cuando no tiene trabajo, cuando lo ha perdido, parece todo, Él está ahí. Eso es lo que la Biblia enseña, hermano. Y por eso Elena White dice que esa es la garantía de nuestra fe. Saber que Dios está con nosotros, que no abandona a su pueblo. Por eso el apóstol Pablo dice en Hebreos 13:8, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Malaquías 3:6 dice, yo el Señor no cambio. Por eso los hijos de Jacob, no me habéis consumido, porque Dios es el mismo. Dios no cambia. Él está ahí con su pueblo. Y es por eso que Ellen White dice, no tenemos nada que temer al futuro. Y yo añado, ni al presente, a menos que olvidemos la forma o la manera en que el Señor nos ha conducido y nos ha enseñado nuestra historia pasada. Sí, no tenemos nada que temer al futuro. La pregunta es ¿por qué? Porque Dios no abandona a su pueblo. Dios nunca ha abandonado a un hijo fiel.
Dios, siempre estás ahí. Pero no hay duda, hermano, no hay duda de una cosa que he encontrado en la Biblia y he escrito algo sobre eso. Y yo le llamo el síndrome de la soledad, porque es un síndrome bíblico. ¿Y qué significa eso? Todos los cristianos hemos sufrido el síndrome de la soledad. Tarde o temprano experimentamos la sensación en la cual parece que Dios nos ha abandonado, que no responde a nuestras peticiones y oraciones. Pero esto es un trágico error. Dios nunca ha abandonado a sus hijos fieles, aunque hayan pasado por el síndrome de la soledad. Y déjeme decirle una cosa, esta sensación de abandono es una terrible experiencia para un cristiano que tiene su fe arraigada y su confianza en el Señor. Es un momento que Satanás aprovecha y viene a nuestros oídos y nos dice, Él no está aquí, te ha dejado solo. Pero esto es una trampa mortal. El White dice, Dios nunca ha abandonado a sus hijos ni a su pueblo. Pero Satanás a veces cuando pasamos por momentos difíciles, viene a nuestros oídos y nos dice, mira, te dejó solo, te abandonó. Dios nos responde tus oraciones. Y es interesante. Por eso el salmista llegó a decir, ya después que había pasado por el síndrome de la soledad, porque lo vamos a ver, algunos que han pasado por ese síndrome de la soledad, está quietos y conoce que yo soy Dios. Aunque me maten, él esperaré, dijo Job. Alma mía, en Dios reposa y confía en él. Pero yo he encontrado en la Biblia algunos personajes extraordinarios que vivieron el síndrome de la soledad. Y el primero que tenemos a Sansón. Ustedes saben que Sansón era como una ave solitaria. Y Sansón vivía lo que yo llamo el síndrome de la soledad. La Biblia no revela ni un solo amigo de Sansón. Siempre andaba solo. Pero ¿Dios lo había abandonado a él? No. Dios siempre estuvo con Sansón, aunque Sansón andaba haciendo travesura. Dios siempre estuvo con él. Incluso cuando ya en la cárcel, sin ojos, ciego, él clamó a Dios, Señor, mira cómo estoy aquí. ¿Y qué hizo Dios? Dios estaba con Sansón ahí en la cárcel y le devolvió su fuerza por un momento. Dios no abandona, hermanos queridos, a sus hijos ni a su pueblo. Pero cuando vamos a la Biblia encontramos que los seres humanos pasamos muchas veces por ese síndrome de la soledad, como yo le llamo. Y encontramos a David. Y quiero dejarle una tarea para que usted lea hoy el Salmo 22, para que usted vea que David siempre expresaba ese momento de soledad y dijo, mírame, Señor, ten misericordia de mí porque estoy solo y afligido, estoy desamparado. ¿Y ustedes creen que Dios había abandonado a David? No, pero él se sentía abandonado. Y ese es un peligro que corremos nosotros los cristianos, sentirnos abandonados, como que Dios nos ha dejado solo. Y David llegó a expresarlo, mírame, ten misericordia de mí porque estoy solo. El lenguaje dice que Dios nunca abandonó a David, ni cuando cometió su pecado más terrible. Dios estaba ahí, pendiente. Y también, miren quién pasó el síndrome de la soledad, Jesús. Increíble. Pero el mismo Jesús en Getsemaní dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Si es posible, pasa de mí esta copa. El mismo Jesús dijo, Padre, me ha abandonado en la cruz. No, el Padre estaba ahí y el lenguaje lo describe muy bien. Dice que Jesús, el Padre estaba encima de una nube. Él estaba ahí, no había abandonado a su hijo. Pero algo interesante que encontramos aquí es que a veces cuando estamos pasando por el síndrome de la soledad, es que Dios tiene un plan para con nosotros, un propósito en la vida cristiana.
Pero Jeremías también pasó por el síndrome de la soledad. En su capítulo 20, versículo 14 al 18, él dice, estoy solo, maldigo el día en que nací, estoy solo aquí en esta cisterna. No, Dios estaba con el profeta Jeremías, pero él se sentía solo. El apóstol Pablo también en un momento de su vida le escribió a su gran amigo Timoteo en 2 Timoteo 4:16. Y Pablo, miren lo que le dice a Timoteo: todos me han abandonado, estoy solo. No, Pablo no estaba solo, y menos que Dios lo había escogido para predicarle a los gentiles. Elías, el profeta, se sintió solo en Primera de Reyes 19. Estoy solo en esta cueva, solo quedo yo. Y el Señor le aparece y le dice, no, tú te has equivocado. Hay 7,000 que no han doblado la rodilla, porque el ser humano muchas veces se siente así, en el síndrome de la soledad. No, no estoy solo. Agar también pasó ese síndrome y dijo, estoy solo y abandonado. No, Saúl. Y tan cierto que Agar no estaba solo, que Dios se le apareció y le hizo una tremenda promesa. No, no estaba sola. Jacob también, José se sintió solo. Y José llegó a decir, alguien me diga dónde está él para ir a su trono y presentar mis quejas delante de él. ¿Y por qué me ha abandonado? ¿Ustedes creen que Dios había abandonado a Job? Nunca. Vigilaba de cerca todas las artimañas del diablo contra Job, pero Dios estaba ahí cuidando a su hijo. Es cierto que Dios le había dado permiso a Satanás para atacar a Job, pero Dios no le dio total permiso ni total control a Job. Dios estaba cuidando a su hijo. Le dijo, tócalo, pero no puede tocarle su vida. Dios estaba ahí, hermano querido. ¿Realmente Dios había abandonado a Job? No, claro que no. Dios no deja solo a sus hijos en medio del sufrimiento. Usted tiene cáncer, Dios está ahí. Eso no significa que Dios lo va a sanar el cáncer de una vez, no, pero Él está ahí. Por eso alguien dijo que donde hay un cristiano sufriendo, ese lugar se convierte en suelo sagrado, porque Dios está ahí. El profeta Isaías escribió, el Señor me ha abandonado, el Señor no se ha olvidado de mí. Y entonces él mismo dice, Dios me dejó solo. Y entonces el Señor le responde, yo nunca me he olvidado de ti. Tengo tu nombre esculpido en las palmas de mis manos. Isaías 49, 15 al 16. A pesar de esta gran verdad, en los momentos difíciles de la vida, nos atrapa la miopía espiritual. Es una enfermedad, hermanos queridos. La miopía espiritual es aquella que nos hace pensar que Dios es un Dios que está hoy conmigo y mañana me abandona. No, Dios no trabaja así. Es cierto que nos sentimos solos a veces, sentimos deseo de morir también, es cierto. No es nuevo este concepto. En la Biblia hay ejemplos, por lo menos tengo aquí 5 ejemplos de grandes hombres que desearon la muerte, pero lo que me sorprende es que no murieron. Tenemos a Jonás, le dijo al Señor, quítame la vida, te ruego que me quite la vida. Jonás pensaba que Dios lo había abandonado. Moisés, dame la muerte, le dijo al Señor. Elías, Señor, quítame la vida. Job, pido la muerte, la llamo y no llega, porque Job estaba pasando por un proceso de prueba. Jeremías, maldigo el día en que nací. Pero saben, hermano, una cosa, Dios no respondió ninguna de estas peticiones. Porque cuando los cristianos están pasando por el proceso de la purificación, del proceso de la santidad, el proceso para vivir delante de la presencia de Dios, cuando llegan los problemas difíciles y el síndrome de la soledad, Dios no responde ese tipo de oraciones. No, hasta que sus planes no se cumplan
en tu vida. ¿Y dónde está Dios cuando sufrimos? Es la pregunta que los seres humanos se hacen. Dios está en el mismo lugar de siempre. Y es interesante, hermano, ver que a veces Dios guarda silencio. Y es cierto, porque la Biblia está llena de ejemplos en momentos y en situaciones difíciles en las que Dios se mantiene tranquilo, en silencio. Pero Él está ahí. Entre Malaquías y Mateo, 400 años de silencio. Dios estaba pendiente de su pueblo esclavo en Egipto. Sí, 400 años de silencio. Sofonía 3:20, Génesis 3:15 y 16. 400 años. Cuando Saúl se vio acorralado y había abandonado a Dios, él oró. Ustedes saben que Saúl llegó hasta consultar pitonisa. Dios no le respondió ni por Urim ni por Tumín. Porque cuando el hombre se descarría de Dios y abandona a Dios, no puede pensar que Dios va a responder su plegaria de inmediato, como esperaba Saúl. No. Jesús le oró a su Padre en la cruz y el Padre no le respondió. Si el Padre le hubiese respondido a Jesús y lo baje de la cruz, hoy nos fuéramos salvados nosotros. David oraba día y noche, dice el Salmo 22, pero Dios no le respondió. No, Abraham, el gran Abraham, oró 3 noches corridas, 3 días, y Dios no les respondió. Patriarcas y Profetas, página 152. Dios no le respondió a Abraham. Jesús no le respondió a Pilato. ¿Qué nos enseñan en estos ejemplos, hermanos? Que muchas veces estamos orando de manera incorrecta. Muchas veces estamos pidiéndole cosas a Dios y Dios nos responde y pensamos que Él se ha callado para siempre, que ya no me escucha, que ya no me oye, que ya no me responde. No, analice bien la oración que usted le está pidiendo a Dios, por lo cual está en silencio. Pero el silencio de Dios es oro, dice Elena White. El silencio de Dios es palabra poderosa de fe para sus hijos. Es la garantía de nuestra fe, saber que aunque no me está respondiendo, Él está ahí. Es la garantía de nuestra fe. ¿Alguna vez ha olvidado o te has sentido que Dios no te responde? ¿Por qué guarda silencio? Yo mismo pasé una vez por esta experiencia del silencio. Pero si somos sinceros, hemos orado al Señor y como David hemos dicho, Señor, ¿por qué no me responde? No hay un solo cristiano que no haya pasado por el síndrome de la soledad. No hay un solo cristiano que haya orado y no ha recibido respuesta como espera del Señor. Y la pregunta es ¿por qué? Le tengo 10 razones. La primera, porque Él tiene propósitos perfectos para nosotros. El día que usted decidió entregarle su corazón a Jesús, su vida, ese día Dios decidió guiar sus vidas. Así que el comandante de su vida es Dios, no usted. Porque Él purifica nuestra fe. Dios está purificando nuestra fe. Y a veces permite que pasemos por situaciones para afianzar nuestra fe en Él. Porque Él está probando nuestro carácter. 4, porque Él está tratando algún defecto de nuestro carácter y con ese silencio Él está trabajando en el carácter. 5, porque Él conoce el futuro y no nosotros. Porque Él está disciplinando nuestras vidas, porque Él es en el momento, porque no es el momento para recibir lo que estamos pidiendo. Y el número 8 me encanta, para evitarnos más dolor y problema y sufrimiento. A veces Dios nos responde para evitarnos más dolor
y sufrimiento, para eliminar los defectos de nuestro carácter y por último, para avergonzar a Satanás. Quiero decirles, hermanos, que Dios no escoge cualquier cristiano para echarlo a pelear con Satanás. Cuando Dios permite que un cristiano enfrente al enemigo, es porque Dios está seguro que la victoria es segura en esa vida de ese su hijo. Y es interesante ver cómo Dios depositó toda su confianza en Job, en Pedro, en el apóstol Pablo. Uno de mis libros, yo digo, hay un capítulo que se llama Cuando Dios le dice que sí a Satanás. Y es interesante ver cuando Dios le dice a Satanás, ahí está Job, dale para adelante. Es interesante cuando Dios le dice a Satanás, ahí está Pedro, y le dice a Pedro, bueno, lo único que yo voy a hacer por ti es orar, ir para adelante, y a Pablo también. Porque Dios no coge cualquier cristiano para echarlo a pelear por Satanás, con Satanás. Y miren qué declaración más interesante aparece en Deseados toda la gente, página 445. Dios cuida a cada uno de sus hijos como si fuese el único que hubiese sobre la faz de la tierra. Uno solo. Ese eres tú. Dios te cuida como la única persona que hay en la tierra. Pero es cierto, hermano, Dios no tiene una escoba para ir barriendo todos los problemas que llegan a nuestras vidas. No. No es cierto la teoría de que los hijos de Dios debieran vivir una vida tranquila y sosegada, sin pruebas, sin problemas. No es cierto eso. Dios no tiene un circo permanente para protegernos, pero a veces Dios permite el sufrimiento, el dolor y las pruebas para lograr sus propósitos en nosotros. ¿Quién dijo que el camino al cielo es fácil? Y miren cómo lo describe Elena de Juan. El camino hacia el cielo es un camino estrecho, pedregoso, lleno de espinas. Y en medio de ese camino tenemos que cargar la cruz. Es una senda recta, angosta y sin atajo, sin atajo. Pero avancemos con gozo sabiendo que el Rey de Gloria transitó primero que nosotros por ese camino, alcanzando la victoria. Discurso Maestro de Jesucristo, página 17. El camino hacia el cielo no es un camino fácil, lleno de espinas, de piedras, angosto, pero ya muchos pasaron por ese camino. Por eso la Biblia describe entrar por las puertas estrechas, porque ancha es las puertas y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos andan por ese camino. Pero estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida eterna y pocos son los que la hallan. Porfiad y entrad por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran y no podrán. Y es necesario, dice el apóstol, el doctor Lucas en Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No dice es necesario que a través de alfombra y de rosa y de pétalos entremos al reino de los cielos. No, a través de muchas tribulaciones. Es cierto, tal vez no podemos entender ni comprender la manera de actuar de Dios. Es imposible comprenderlo. Pero una cosa sí es segura. Dios está con su pueblo. Dios no abandona a su pueblo. Es cierto que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y recuerden, hermanos, una cosa. Para llegar a Canaán hay que pasar primero por el desierto. Muchos cristianos quieren llegar al cielo sin carga y sin cruz. Y el mismo Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. San Lucas 9:23. Usted no eligió el camino que lleva al cielo. Dios
lo eligió. Usted no puede ver el futuro lo puede ver Dios. Dios es el piloto de su vida. Deje que Dios siga guiando su vida y tenga siempre presente que a los hijos de Dios todas las cosas que les pasan es para su propio bien. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que con la tentación también dará la salida para que podáis resistir. Primera de Corintios 10:13. No debemos renunciar al concepto de la idea de que Dios nos ha abandonado. El silencio de Dios no es una señal de su ausencia, sino una señal de su amor para con nosotros. Si estamos orando por algo o por alguien y no hemos recibido respuesta, no se desanime, siga orando. Recuerde que hay ocasiones en las que Dios no responde, pero para nuestro propio bien. Si está pasando por alguna prueba, recuerde que Dios lo permitió para fortalecer su carácter. Siga el consejo bíblico. Guarde silencio ante Jehová y espere en él. Salmo 37:7. Hay maravilloso poder en el silencio de Dios. Es bueno esperar en silencio la salvación de Jehová. Lamentaciones 3:26. O como escribió el pastor Chamber, si le ha estado preguntando a Dios por qué guarda silencio, Él nunca te lo dirá. Dios no le dice a los seres humanos su agenda. Dios nunca le ha dado explicaciones a los seres humanos de su sufrimiento. Incluso a Job, cuando Dios regresó en los últimos capítulos del libro de Job, Dios no comenzó a decirle a Job, mira, lo que pasó fue que Satanás vino donde mí, nada de eso. Dios no da explicaciones del sufrimiento porque Dios es perfecto, su agenda es perfecta. Y cuando Dios está trabajando en sus hijos, Él no le da explicaciones. Él lo que dice es, todas las cosas serán para tu bien. A veces es difícil, hermano, creerle a Dios. Pero recuerden la cita, creerle a Dios y estar seguro que Él está con nosotros es la garantía de nuestra fe. Confiata en Jehová, encomienda a Él tu camino, confía en Él y Él hará. Cuando Dios guarda silencio es porque está trabajando, no porque se ha ido. Él está ahí. Es cierto, en el silencio en la que Dios trata de explicarle a los seres humanos el por qué. ¿Y qué quiero dejar en su mente hoy, hermano? Dios nos da explicaciones. Dios espera que sus hijos confíen en Él. Él tiene el futuro en sus manos, el tuyo y el mío. Él tiene un plan para cada uno de sus hijos y debemos siempre decirle que se cumpla tu voluntad. En conclusiones, creer que cuando estamos sufriendo Dios nos ha abandonado es una miopía espiritual. Es también la mayor mentira que Satanás quiere hacernos creer. Dios nunca abandona a ninguno de sus hijos en medio de la prueba del dolor y el sufrimiento. Nunca. Tampoco te abandonará a ti, ya que sea que podamos contemplar su rostro o en la estefanía de Dios a través de una persona o en el silencio. Dios ha prometido, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque tú estarás conmigo. El profeta Jeremías afirmó, más Jehová está conmigo como un poderoso gigante. Jeremías 20:11. Dios está al control de todo lo que le pasa a cada uno de sus hijos, dice Elena de White. Los ojos de Jehová están sobre los justos, sus oídos atentos a su clamor. Salmo 34:15. Y aunque Dios no responda a la petición que le está haciendo, Él está atento, Él está ahí. ¿Crees esto y vivirás más seguros como hijo de Dios? Ningún escogido que pasó por una prueba murió en ella.
Ninguno. Cuando Dios permite que uno de sus hijos fieles sean lanzados a la cisterna, a la cárcel o al pozo, no te quedará allí por mucho tiempo. Dios te sacará de ahí para llevarte y engrandecer tu nombre. Es del pozo, de la cisterna y del horno de fuego, de donde Dios saca a quienes quiere llevar al palacio. Así que con ese concepto, entonces, las pruebas, el dolor y el sufrimiento debemos verlo desde otra perspectiva en la vida cristiana. Recuerda una cosa: cuando Dios te escoge para ir al palacio, no importa dónde te lancen, el palacio será tu morada, porque ningún hombre puede alterar la agenda de Dios. Escuche bien eso, hermano. Ningún ser humano puede alterar la agenda de que Dios tiene para tu vida. Nadie la puede alterar. Dios sacó a José de la cisterna. Dios sacó a Jeremías de la cisterna. Dios sacó a Daniel del foso de los leones. Dios sacó a Elías. Dios sacó a Moisés, a Lázaro de la tumba, a Jonás del pez. Jesús salió de la cueva. Sadrach, Mesach y Abednego salieron del horno de fuego. No importa dónde te encuentres en este día, Dios te sacará del hoyo, de ese vicio, de ese problema, de esa prueba. Dios te sacará del horno de esa prueba, del foso del pecado, de la cisterna del odio, del rencor, y te llevará al palacio eterno. Oh, hermanos queridos, ¿está viviendo el síndrome de la soledad? Miren lo que yo he aprendido en estos últimos años. He aprendido que el silencio de Dios es parte de su plan estratégico para purificarnos. He aprendido eso. He aprendido que Dios siempre tiene planes mejores para sus hijos. He aprendido que el silencio de Dios es oro. He aprendido que el sufrimiento es parte del menú de la vida cristiana. No hay vida cristiana sin sufrimiento y sin prueba. Y si usted se entró a la iglesia pensando que iba a ser libre del sufrimiento y las pruebas, entonces está en el lugar equivocado. He aprendido que Dios siempre escoge lo mejor de sus hijos para echarlo a pelear con Satanás, y Dios siempre le da la victoria a su hijo. He aprendido que Dios siempre recompensa a los fieles. Escuche esa palabra. Dios siempre recompensa tarde o temprano a los fieles. He aprendido que Dios no da explicación a su silencio. Y por eso debemos de captar esa bendita pregunta que a veces hacen los hermanos: ¿por qué a mí? No, el cristiano debe preguntarse: ¿por qué, Señor, que el propósito que tú tienes con eso en mi vida se cumpla? Dios nunca ha abandonado a aquellos que sufren. He aprendido que los justos también sufren, que Dios no desampara a sus hijos fieles, que después del sufrimiento viene el gozo, que hay amigos que solo saben mover las llagas, que donde hay un hijo de Dios sufriendo, ese lugar es suelo sagrado. He aprendido que el sufrimiento no es para siempre, que Dios está al lado del que sufre. También he aprendido que Dios convierte la crisis en oportunidades, las pruebas en enseñanzas y los problemas en bendición. He aprendido, hermanos queridos, que Dios está ahí. Y cuando yo llamo a la radio para que me pongan una canción, esta es una de las que más me encantan. Le escribió el Trío Talentos. Una de las canciones para mí más preciosas que hay en Radio Amanecer, para mí, se llama Dios está ahí. En el momento en que mi vida estuvo al borde de la desesperación, tú estás ahí. Cuando sentía que mis fuerzas se agotaban y ya no podía más, tú estabas ahí, ahí.
Cuando mi espíritu desmayaba y sentía que no había solución, tú conmigo estabas, dándome fuerzas y valor para seguir hacia adelante y vencer toda prueba y tentación. Tú siempre estás ahí. En medio de mis problemas, en medio de mi dolor, tú estás ahí. Cuando en mi vida ya no había solución, tú conmigo estabas. Cuando mi vida estaba en angustia, tú estás ahí. En medio de mis lamentos, tú estás ahí. Enviando a tu ángel hacia mí, soplar con sus alas, dándome fuerzas para yo seguir. Tú estás ahí. La garantía de nuestra fe es reconocer que Dios siempre está con su pueblo y con sus hijos fieles. Y yo te pregunto, hermano, en esta mañana de la Romana y los que están conectados de Santo Domingo y más allá, ¿ha vivido la experiencia del síndrome del silencio de Dios? ¿Está pasando por una prueba difícil? Dios está ahí contigo. Él no te ha abandonado. Por tal razón, lo único que tiene que hacer es decirle al Señor, dame fuerza para soportar, dame fuerza para aguantar, porque ningún justo ha sido desamparado de la mano poderosa de Dios. Y si está viviendo esa experiencia en este momento, es porque Dios está purificando tu carácter para hacerte puro y avergonzar a Satanás en la Romana y aquí donde quiera que te encuentres. Por tal razón, cuando lleguen esos momentos del síndrome de la soledad, recuerda que esa es la garantía de nuestra fe. Reconocer siempre que no importa la situación y la crisis que lleguen a nuestras vidas, Dios está a nuestro lado para sostener la escalera, para darnos fuerzas para aguantar. No permita que la miopía espiritual se apodere de tu vida cristiana. Dios está ahí. Y termino contándole esta ilustración de Juan Wesley que me encanta y me fascina. Él estaba predicando un sermón un domingo en la mañana y llegaron sus amigos y le dijeron así, subieron a la plataforma y le dijeron, Wesley, tu casa se ha consumido en llama, en fuego. Y él siguió predicando y todo el mundo se quedó sorprendido porque ¿cuál es la realidad? O sea, bajar del púlpito, así actúan los seres humanos. Déjame ver, se me quemó la casa, lo perdí todo. No, Juan Wesley siguió predicando. Y cuando terminó que le preguntaron, oye, ¿y qué pasó? ¿No recibiste la noticia de tu casa? Dice, no, esa casa no era mía. Una responsabilidad menos que Dios me ha quitado. Los hijos de Dios tenemos que estar seguros que nuestras vidas están en sus manos. Dios es que tiene nuestra agenda, no nosotros. Y Él no permitirá que ninguno de sus hijos fieles pase por una prueba que no pueda salir victorioso de ello. Así que, hermanos de la Romana, firme y adelante, hueste de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. La victoria en Cristo es segura. No importa que pase el síndrome del silencio, Dios está ahí. Dios ha prometido estar con su pueblo todos los días hasta el fin del mundo. Es la garantía de nuestra fe. ¿Cuántos hermanos han abandonado la fe en esta pandemia? ¿Piensan que Dios los ha abandonado? No, Dios está ahí guiando a su pueblo. La victoria en Cristo es segura, hermano querido de la Romana. Firme y adelante, hueste de la fe. Oremos, querido Padre. Es la garantía de nuestra fe saber que tú estás con nosotros. Y es cierto que a veces Satanás viene a los oídos y nos da un secreto. Él se ha ido, te ha abandonado. Mentira de Satanás. Dios nunca ha abandonado a sus hijos ni a su pueblo. Por eso en esta mañana, si algún hermano de la Romana o de aquellos que están en diferentes lugares están viviendo la experiencia de la miopía espiritual o se sienten
que están pasando por el síndrome de la soledad. Oh Señor, toca sus hombros. Usa el método que tú quieras y la forma que quieras para mostrarle a ese hijo tuyo que tú estás ahí. En medio de los problemas y de las pruebas, tú estás ahí. Esa es la garantía de nuestra fe, que abracemos esa confianza, esa seguridad de que Dios está con nosotros en esta mañana. Y que no importa lo que los hombres hagan en este mundo, no importa la pandemia que venga en este mundo, no importa los faraones que nos persigan, no importa dónde nos lancen, Dios está con nosotros. Y Dios no deja nunca a sus hijos para siempre en la cisterna. Según un hermano de la Romana, según un hermano que nos escuche en esta mañana, se siente que han sido lanzados al pozo, se siente solo. El mensaje de esta mañana es para él o para ella, de que Dios está ahí. Dios está ahí. Que alguien llame a la radio hoy y pida este canto. Dios está ahí. Dios está contigo. Dios está contigo en la cama. Dios está contigo sin trabajo. Dios está contigo en ese problema que tiene. Dios está contigo ahí aunque no tenga dinero. Dios está ahí. Confía en Él. Y será un cristiano victorioso. Te lo pido, Señor, para que bendiga a todos nuestros oyentes en esta mañana, en el precioso nombre de Jesús. Amén. El Señor os guarde y bendiga en su divino amor.